El movimiento es uno de los fenómenos cotidianos que ocurre a nuestro alrededor. Incluso la naturaleza nos presenta movimientos de fácil observación. Para describirlo, debemos comprender los elementos que intervienen. Para ello, tomaremos lo que denominaremos elementos de la cinemática. El sistema de referencia es un conjunto formado por un sistema de coordenadas, el tiempo, de referencia asociado a un observador. Y el observador es el que estará ubicado en el origen de coordenadas, respecto al cual hará las mediciones de distancia, dirección e intervalos de tiempo. Si bien nuestros sistemas de referencias deberían estar todos relacionados a las tres dimensiones X, Y y Z, podemos restringir estas direcciones según lo que se está observando. Reducir la cantidad de componentes con las que se trabaja ayuda a la resolución del problema o la situación problemática en sí. Todo cuerpo en movimiento lo denominaremos móvil y todos estos móviles van a ser considerados como una partícula o un punto material, cuyas dimensiones son despreciables en relación a la magnitud de las distancias analizadas. Definamos posición y vector posición. Posición es el punto exacto en el que se encuentra la partícula a cierto instante, o sea, a un tiempo determinado. El vector posición es un vector que determina la posición de una partícula respecto del sistema de referencia elegido. En cada sistema de referencia, los puntos A, B y C definen la posición del móvil o de la partícula. Sin embargo, también podemos observar los vectores RA, RB y RC. Cada uno de ellos es el vector posición de las partículas ubicadas en las posiciones A, B o C respectivamente. Por lo tanto, podemos definir que un cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia su posición respecto de un sistema de referencia al haber transcurrido un cierto tiempo, o que un cuerpo se encuentra en reposo cuando la posición del mismo no cambia respecto del sistema de referencia al haber transcurrido el tiempo. Con lo cual podemos concluir que la posición está relacionada al tiempo. Ya sea que el cuerpo se haya movido o que el cuerpo haya permanecido en reposo, su posición estará siempre relacionada a la magnitud escalar tiempo. De ahí que el vector posición es una función del tiempo. Nuestro vector posición estará comprendido por sus tres componentes, su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. De ahí que nuestro vector posición R tiene su componente Rx, Ry y Rz. Sin embargo, cuando trabajamos en una dirección o en dos direcciones, podemos reducir nuestro vector posición R solo a las componentes con las que estaremos trabajando, ya sean en una o en dos dimensiones o en tres dimensiones. La trayectoria es la línea que une todas las posiciones sucesivas del cuerpo o del móvil durante su movimiento. Es a quien se le coloca el sistema de referencia para poder describir el movimiento que el observador visualiza y en función de ese sistema de referencia colocar los sentidos y las direcciones de los vectores involucrados. Lo que denominaremos desplazamiento es un vector desplazamiento, es una magnitud vectorial. Es lo que me determina el cambio de la posición de un cuerpo respecto de un sistema de referencia elegido, o sea, de una posición final y una posición inicial, utilizando un cierto intervalo de tiempo para haberlo realizado. No debemos confundir desplazamiento con distancia recorrida. El desplazamiento es la resta entre dos vectores posición. Por ejemplo, la posición B, que es la posición final, respecto a la posición A. Entonces el desplazamiento se determina mediante la diferencia entre el vector posición B y vector posición A.
Dado que en esta situación estamos trabajando en una única dirección sobre el eje X, nuestros vectores, desplazamientos y posición, denominados en principio con el vector R que comprenderían las tres dimensiones, se reducen solamente a lo que denominaremos delta X con la posición B y A en X. De esta forma se sobreentiende que las componentes Y y Z son 0, facilitando así la resolución de la situación problemática. Es muy importante que logremos distinguir la diferencia entre trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. La trayectoria es la sucesión de los puntos posición, es lo que puedo dibujar, como si visualizara qué es lo que está ocurriendo para poder describir el movimiento. La distancia recorrida sería la cantidad de metros o kilómetros que recorrió independientemente de la posición inicial o final. Sin embargo, el desplazamiento solo va a tomar en cuenta la posición final y la posición inicial del móvil con respecto al sistema de referencia, pero no le va a importar cuál es la distancia recorrida o qué camino realizó para ir, por ejemplo, en este caso, desde A hasta B, ya sea el camino 1, el camino 2 o el camino 3. Ahora que logramos entender la diferencia entre distancia recorrida, desplazamiento y trayectoria, podemos definir la diferencia entre rapidez y velocidad. Fíjense que rapidez es el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo utilizado para realizar esa distancia recorrida. Siendo la distancia recorrida una magnitud escalar y siendo el intervalo de tiempo una magnitud escalar, la rapidez es una magnitud escalar. Puede coincidir o no con la magnitud del vector velocidad, pero el vector velocidad se lo define como el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo utilizado para ir desde el punto A hasta el punto B. Siendo el desplazamiento una magnitud vectorial, la velocidad media también lo es. Es por ello que la velocidad presenta signos positivos o negativos de acuerdo al sistema de referencia utilizado. A diferencia de la rapidez, que no posee signos porque es una magnitud escalar, no está referido a ningún sistema de referencia. A esta velocidad se la define como velocidad media, que es la velocidad constante que lleva el móvil en ese intervalo de tiempo. ¿Qué diferencia existe entre la velocidad media y la velocidad instantánea? La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado. Sin embargo, es una velocidad constante en ese intervalo de tiempo. La velocidad instantánea es la velocidad definida en cada instante del recorrido, que puede coincidir o no con una velocidad media. Si la velocidad del móvil es cambiante en función del tiempo, o sea que su velocidad instantánea cambia a medida que el tiempo transcurre, es porque este móvil tiene lo que denominamos una aceleración media. La aceleración media se define como el cociente entre la variación del vector velocidad y el intervalo de tiempo utilizado. Si estamos hablando del vector velocidad, no estamos hablando del vector rapidez, con lo cual estamos diciendo que al realizar el cociente o una operación entre una magnitud vectorial, que sería el vector velocidad, y una magnitud escalar, que sería la variación del tiempo, estamos definiendo a la aceleración también como una magnitud vectorial. Y es importante comprender que esta magnitud vectorial posee dirección, sentido y módulo. Otra vez podemos observar que tenemos una aceleración media y una aceleración instantánea. Hagamos una analogía con la velocidad media y la velocidad instantánea. Con esto me estoy refiriendo que si durante un cierto intervalo de tiempo su aceleración es constante en módulo, dirección y sentido, estaremos hablando de una aceleración media. Ahora, si en este intervalo de tiempo
la aceleración varía en función del tiempo, ya estaríamos hablando de una aceleración instantánea, o sea, en cada instante me definiría una aceleración en particular. Una aceleración media con la que estaremos trabajando es la aceleración de la gravedad. Esta aceleración, que no cambia en función del tiempo, es la consecuencia de la fuerza de atracción entre dos cuerpos, uno de gran masa y uno de menor masa. Si bien acá observamos un signo negativo, tener en cuenta que siendo la gravedad un vector, su signo dependerá pura y exclusivamente del sistema de referencia elegido.